Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, aquí ustedes me escuchan, ¿no? Eh, Ahí los que están de manera virtual ¿escuchan normal? ¿Alguien me puede decir hola? Sí, sí, se escucha. Ya. Pasa. Buenas tardes. A ver. Una pasadita densa. Bueno, ya. Buenas noches, señores estudiantes. Yo soy el ingeniero Freddy Guzmán Durán. Van a pasar la materia de matemática o álgebra o como quieran llamarle. Pase. Ustedes son del grupo de sistemas, ¿no? Primero. Ya. Bueno, eh, a partir de este curso, ustedes van a pasar presencial, ¿ya? 100%. Entonces, el día de hoy estoy todavía habilitado en general para que entren de manera virtual. Algunas personas que no han debido leer mi mensaje, me imagino, porque al mediodía más o menos ya había enviado un mensaje, ¿no? Donde dije que las clases tienen que ser completamente presenciales. No vamos a pasar en este aula, sé que ahorita están un poco incómodos, porque no tenemos pupitres, ¿no? Aquí solo es una mesa y algunas sillas. Nuestra aula en realidad es el aula de al lado, el 605. Ya desde el día de mañana nos van a dar, hoy día no sé qué pasó, pero creo que hay algún problema con la máquina o otro grupo chocaron, pero bueno, ya. Entonces, la modalidad de calificación, yo creo que ustedes ya la conocen, ¿no? Es 10% por asistencia. Vamos a anotar, por cierto. Ya, ahí. Entonces, por asistencia es 10 puntos, ¿cierto? ¿Qué significa asistencia? Que tienen que estar a la hora en punto. Un minuto antes, 2 minutos antes. Porque tampoco sirve que estén 10 minutos antes, ¿no? A menos que tengan tiempo y quieran estar paseando por ahí. Pero el ser puntual significa eso, ¿no? El estar 1 o 2 minutos antes y máximo hasta 1 o 2 minutos después. Pero bueno, se puede considerar hasta 5 minutos después, ¿no? En ese aspecto no es que sea estricto tampoco, pero es incómodo, ¿no? Cuando ya estamos empezando la clase y que la gente esté ingresando. Entonces a veces a uno le corta la inspiración y bueno, ya no da ganas a veces de ser tolerante. Ya, entonces máximo deberían estar hasta las 18:05. ¿Ya? Bueno, luego, eh, de ciertas actividades que podamos hacer en el curso que se llaman, ¿cómo se llama? Evaluación diaria o tarea dentro de la semana, hay 30 puntos, ¿no? Que es una nota bastante significativa, porque si ustedes son puntuales y asisten todos los días y tienen las evaluaciones diarias, que obviamente es de lo que se avanza y está fresquita en su cerebro y realizan, van a tener 40 puntos, ¿no? Para aprobar la materia les faltaría, o para aprobar el parcial, solamente 21 puntos, lo cual es bastante conveniente, ¿no?
Entonces, por último, los parciales, que son 4. Tienen un valor de 60 puntos, ¿no? 60 puntos. La nota de aprobación, el promedio de los 4 parciales es 61. Eso ya saben, ¿no? Si es que alguien no llega a 61, si es que ha dado los 2 primeros parciales, puede ir a segundo turno, en el cual, bueno, es solo aprueba o se prueba. ¿Ya? Bueno, entonces, eso yo creo que ya saben, ¿no? Ahí igual, virtualmente siguen entrando, ya estamos y cuarto. Ya. Eh, para todos los que están actualmente en la plataforma o mediante Zoom, recordarles que las clases a partir de esta materia son 100% presenciales. Entonces, todos tienen que venir al aula, excepto algunas personas que han presentado su solicitud a dirección académica o administración, mediante el cual indican que no pueden venir por motivos de una persona, por ejemplo, se hizo operar, entonces todavía está convaleciente, pero puede pasar virtualmente. Y hay otro compañero que del cuartel lo habían destinado, creo, a la frontera, por lo cual no puede venir presencialmente. Entonces son los únicos 2 casos excepcionales que conozco. No conozco ningún otro caso. Entonces, a partir de mañana ya no voy a enviar el enlace virtual. Ya solo a esas 2 personas que por algún u otro motivo sí tienen aval administrativo. El resto debería estar en clase, ¿no? Ya. Bueno, ¿alguna duda? Ya. Siguen entrando al virtual. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a avanzar con diapositivas, ¿ya? Yo no sé si... bueno, esto ya no es colegio, ¿no? Esto es educación superior. Entonces, no es que existe dictado, ¿no? Por si tenían esa expectativa de que van a casar y va a dictar. No es directo, ya ustedes tienen que tener el material y sobre el material pueden ir tomándose apuntes, no sé, o ejercicios que vayamos haciendo en clase. Entonces, para el día de hoy, yo les había enviado igual, ¿no es cierto?, al grupo un enlace donde les dije que había dejado las diapositivas en la plataforma. Ya, de todos modos, igual he hecho una impresión de esas diapositivas y están ahorita en la fotocopia. Entonces, si alguien quiere hacerse fotocopiar, no sé, sería bueno que, o sea, hay 2, 3 personas, que una persona se encargue y baje ahorita, lo haga fotocopiar y reparte para las personas que quieran. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere fotocopiar? Ya, entonces una persona, por favor. Tú, por favor, ayúdame. Son 1, 2, 3, 4 hojas creo que son. Entonces, 6 por 4, 24. Son 7 planas son. ¿A cuánto está la fotocopia acá? ¿20 centavos? 1.50 entonces necesitan, ¿no?
Claro, 1.40 decir. Sí, le he dejado ahí. Le dicen, no, le dejo hacer la pica. No hace mucho. Ya. A ver, mientras tanto explicaremos el tema de la plataforma también, aunque ya conocen, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ahorita no están pudiendo ver, pero saben, ¿no es cierto? La plataforma, bueno, lo que yo les pongo es el temario, ¿ya? El temario donde dice más o menos qué cosas es lo que va a abarcar el tema. Posteriormente hay algunas referencias, ya sean libros o lugares de internet que les puede interesar, ¿no? Por ejemplo, para matemática hay un montón ahora de videos. Antes se conocía, por ejemplo, había uno, Julio Profe, ¿no es cierto?, que enseñaba matemática y era famoso. Ahora, como él, hay 20 que, que explican de manera bastante eh, entendible y didáctica, ¿no? Entonces, la facilidad de estos tiempos es eso, que si ustedes no comprenden algo del docente o es que no les convence, pueden agarrar un video, ¿no? En internet está lo mismo, tal vez mejor explicado, con otro ejemplo, ustedes pueden llegar a captar. Entonces, creo que ahí no hay mucho donde perderse. Y entonces, por ejemplo, para este tema les he dejado ahí unos enlaces donde hay videos también, ¿no? De lo que vamos a ver, por ejemplo, hoy. Y algunas otras páginas más donde también pueden encontrar más información. Y por último, les dejé las diapositivas, ¿no? Posteriormente, sí voy a dejar el video que vayamos a hacer, porque de todos modos voy a grabar ya los videos. Me parece importante que se cree también material didáctico, no solamente en aula, ¿no? Sino para posterior que ustedes también puedan tener, digamos, esa referencia. ¿Ya? Entonces, sí voy a hacer, yo creo, las grabaciones y voy a dejar los videos ahí en la plataforma, ¿no? Tal como conocen. Ya. A ver. Ah, no les van a prestar. No se preocupe, pero no van a necesitar ahorita Wi-Fi. Porque ahorita va a traer las diapositivas, es lo mismo que voy a ir explicando en la pizarra. Ya, vamos a empezar entonces, compañero. En que llegue el compañero, vamos a ir avanzando algo. Bueno, la materia, ¿ustedes cómo la conocen? ¿Como álgebra o matemática para informática? ¿Álgebra? Ya, cualquiera de los dos términos es lo mismo, ¿ya? Lo que interesa es el temario que vamos a llevar. En realidad, el álgebra es bastante amplio, ¿no? En matemáticas, no solo es lo que vamos a ver nosotros, por ejemplo. Pero como ustedes están en la carrera de sistemas, entonces la idea es que se vea un poco orientado, ¿no es cierto? Esa rama. Entonces hay muchas cosas que no van a encontrar, por ejemplo, en libros de álgebra normal, ¿no? U otras cosas, o van a agarrar un libro y van a decir, "Ucha, pero mi docente ve otra cosa". Es que el álgebra es así, es amplio, ¿ya? Entonces, bueno, como les han dicho álgebra, la materia es álgebra para sistemas. Ya.
Lo primero que vamos a ver es qué son los números, ¿ya? Bueno, todos tenemos una noción básica, ¿no es cierto?, de lo que es un número. Un número en la ciencia es una abstracción. Es una abstracción que representa una cantidad o una magnitud. A ver, ¿qué entienden ustedes por abstracción? ¿Usted qué entiende por abstracción? ¿Cómo? Abstracción. ¿O es un concepto medio desconocido? Medio desconocido, ¿no? Algunos pero hemos escuchado, han debido escuchar. Por ejemplo, el arte abstracto, el arte abstracto. Este tipo es muy abstracto, ¿sí? O esas ideas son muy abstractas. ¿Qué? Más o menos, sí, hay una definición que más o menos va por ahí. Por ejemplo, cuando usan en la ciencia, en la filosofía, en esas cosas, ¿no? Cuando un tipo es bastante, como que parece que está volando, ¿no? Con sus ideas. Sí, hay un tipo de definición así, pero en este caso no va tanto por ahí, sino que la abstracción es la representación, es sacar las cualidades de algún objeto, de algo, ¿ya? Sin que toquemos al sujeto. Entonces, por ejemplo, un número, ¿qué representa? Nos dice que representa la cantidad, ¿no es cierto? En esta aula, por ejemplo, ahorita hay 2, 4, 6, 7 estudiantes. Ese 7, ese número 7, en realidad es una cualidad, ¿no es cierto? Es una cualidad de lo que he contado. Entonces, pero no representa a ningún sujeto ni objeto, ¿no? Entonces, estoy abstrayendo la información cualitativa que tengo del haber contado y las voy a representar mediante algún signo o símbolo. Entonces, las culturas, ¿sí? Pase. Los números lo que hacen es eso, ¿no? Representar una cualidad. Por eso es que aparece ese término de abstracción. ¿Ya? Entonces, la abstracción es algo que los humanos tenemos, ¿no? Como que está dentro de lo que somos seres racionales. Los animales, por ejemplo, no se conocen, ¿no? Que puedan realizar. O sí los realizan, pero no de una forma como nosotros estudiada. Ya ellos los realizan por instinto. Bueno, entonces, las diferentes tipos de generaciones o de civilizaciones que han existido han representado los números, ¿no? Según han visto la conveniencia. Por ejemplo, se dice que aquí los Tiwanacots, todos ellos, habían representado mediante equipos, ¿no? Que eran una especie de tejidos, los cuales iban bajando y iban poniendo nudos, ¿no? Por ejemplo, es una forma igual abstracta, digamos, de agarrar alguna cualidad y de presentarla de una forma que se pueda entender y transmitir. Bueno, entonces nosotros lo que utilizamos son los números que ya conocemos, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Que son los números más sencillos. Pero tenemos otro tipo de números, ¿no? Como los quebrados. Igual los negativos. Y otros, ¿no? Que representamos, que hemos creado formas para poder representar, ¿no? Mediante símbolos, como las raíces, como cuadrado, es. Tenemos otros que representamos mediante letras, por ejemplo, del alfabeto griego, pi, e, el número áureo, y así.
un montón de presentaciones. Ya. Allá en modo virtual, ¿están viendo la pizarra? Sí, ¿Quién sí. me puede confirmar? Sí, Liz, se ve normal. Hace ratito no estaban viendo, ¿no? No, Me olvidé poner la pizarra. Bueno, pero habíamos estado hablando de lo que significan los números. Con los números nos ayudan a representar, ¿no? Alguna cualidad. En este caso nos ayuda a representar lo que significa la cantidad y magnitudes, lo que significa en la ciencia, en matemática. ¿Ya? Bueno. Esto ya conocen, es como un repaso. Entonces, dentro de lo que significan los números, tenemos distintas familias. ¿Ya? Tenemos la familia de los números naturales. Los números naturales, los cuales se representan mediante una IN. Familias o conjuntos. Bueno, tenemos los números naturales. Números naturales. ¿Qué representan los números naturales? Son todos aquellos números que conocemos, creo que como por instinto, ¿no? Desde el 1 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces son el conjunto que viene desde el 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. No sabemos dónde acaba, qué significa, ¿no? El infinito. En algunos autores o algunos matemáticos o en algunos campos de la ciencia, se lo incluye al cero más dentro de este conjunto. Pero por definición no. ¿Ya? Entonces nosotros cuando queramos incluirlo al cero, vamos a tener que hacer una unión de conjuntos. Por ejemplo, si para unir con el cero tendría que ser el número natural unido al cero. ¿Ya?
Entonces no pertenece para nosotros el 0 dentro del conjunto de naturales. Que por si acaso no es IN, ¿no? Es la N, solo que es repetir su primera línea. Entonces, estos vienen a representar lo que son los números enteros. Matemáticamente también se pueden representar como N más 1, 2, 3, bla, bla, bla. Siempre siendo enteros positivos, ¿no? Y sin el 0. ¿Ya? Números naturales. Ya. Bueno. Bueno, esto no, ¿no? Ok. Este ya serían números naturales más el 0. Ahora, cuando nosotros unimos al 0 y además unimos lo que significan los opuestos a estos números, que vendrían a ser los negativos, ¿no es cierto? El opuesto de 1 es menos 1. El opuesto de 2, menos 2. ¿Qué vamos a obtener? Entonces, si voy a representar los negativos, significa el n negativo, ¿ya? Así se representan los opuestos de los números naturales. Entonces, de esta unión de conjuntos, lo que yo voy a obtener van a ser los números enteros. ¿Ya? O sea, van a estar tanto los positivos como los negativos y el 0, ¿no? Son los números enteros. Y bueno, el conjunto entonces de números enteros se representa mediante una z. Una z donde tiene doble. Aunque en algunas notaciones ya no le ponen ese doble, ¿no? Solo lo ponen como z igual al n, solo como n. Entonces z va a ser igual al conjunto desde infinito negativo el 0 y todos los positivos, ¿no? Hasta infinito. ¿Ya? Bueno, creo que eso conocen, ¿no? Desde el colegio. Y bueno, se pueden hacer operaciones, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir, todo eso. Posteriormente tenemos a los números racionales. Los números racionales. Los cuales pueden ser representados mediante la fracción de dos números enteros. ¿Ya? Entonces tenemos la representación. Bueno, primero a los números racionales se los muestra con la letra Q. Igual puede ser una Q normal o doble sublínea curva de la izquierda. Y se puede utilizar dos números, mn o nm, en los cuales m y n pertenecen al grupo de enteros. ¿Ya?
Entonces, para representar un número racional siempre tienen que ser enteros, ¿no? Por ejemplo, el 3/4, 2/3, -5/4, ¿no? Todo ese conjunto. Bueno, ya que hay números racionales, van a existir también los números irracionales. Los números irracionales que se representan con una i. Una característica de los números racionales es que pueden llegar a tener infinitos decimales, ¿no? Cuando hacemos el cálculo. Por ejemplo, si hacemos el cálculo de 2/3, ¿cuánto sale? 0.66666, ¿no es cierto? Un montón de... Entra en la pantalla, yo no entro aquí. Bueno, pero aquí es quitar. Por ejemplo, si hago el cálculo de 2/3, esto me da 0.6666666 y así. Hasta el infinito, un montón de 6. Esta característica que tiene, por ejemplo, en este caso, este número racional, es que por más que sea infinito la cantidad de decimales, sabemos qué números hay después. O sea, sabemos que siempre va a haber 6. Ya eso matemáticamente lo demuestra, ¿no? Se demuestra. En cambio, en los números irracionales, no sabemos qué números van a seguir hacia adelante. Eso, por ejemplo, ocurre con el número más famoso del mundo, el pi, ¿no? Pi. Pi, por ejemplo, es un número irracional. Si bien se puede calcular de diferentes formas, al final cuando se logra el cálculo numérico, va a ser 2.14, por ejemplo, si queremos solamente representarlo con 2 decimales. Pero también puede ser 2.14, 15, 9 y no sé qué otros números más. ¿Ya? Una de las tareas, por ejemplo, de algunos matemáticos o de algunas personas que les gusta investigar es encontrar la máxima cantidad de decimales que puedan de pi. Porque como es infinito y no se sabe, entonces puede seguir encontrando decimales, ¿no? Actualmente lo hacen mediante computadoras. Entonces, mediante computadoras creo que han llegado a encontrar 700,000 decimales. Pero no es suficiente para ellos, ¿no? Quieren más, más, más. Ya creo que una persona normal alguna vez logró encontrar hasta 400 y algo decimales, ¿no? Entonces, esa característica tienen los números irracionales, que aparte de que tienen cantidad infinita de decimales, no tienen un periodo, eso se llama periodo. Este, por ejemplo, tiene, ¿no? A partir de cierto número, se vuelve 666, todo el tiempo 66666. No, y hay otros números así, por ejemplo, si tenemos 0.123, 123, 123, 123, y así hasta el infinito. Esto ya está marcando igual un periodo. ¿Ya? El 1, 2, 3 se vuelve periódico. Entonces, por esa razón, esos números son racionales. Porque al final de cuentas podemos saber todo el tiempo cuánto va a ir los decimales que vengan, qué números van a ser, ¿no? Pero en los irracionales no. Eso hay que encontrarlos o determinarlos. ¿Ya? ¿Alguna duda?
Bueno, entonces todo el conjunto de estos, ahí tienen los grafiquitos, ¿no? Tenemos un grafiquito. En la diapositiva 9, en la diapositiva 9, tenemos en forma de conjuntos, ¿no? Digamos que el conjunto más básico o más pequeño es el de números naturales, ¿no? Todos positivos y además números enteros, ¿no? En el conjunto de enteros ya incluimos al cero y los negativos o los contrarios a los naturales. En el conjunto de racionales tenemos ya los fraccionados y todos aquellos que tienen una cierta cantidad de decimales o que los decimales se vuelven periódicos. Por ejemplo, ahí en la diapositiva hay un 0,33 con unas rayas IVA, menos 0,33 con rayas IVA, dice, ¿no? ¿Qué significa esas rayas IVA? Eso, ¿no? 0,33. Si tiene unas rayas IVA, como dice el compañero, significa que constantemente se va a ir repitiendo, ¿no? 33, 33, 33 y así hasta el infinito. Entonces, de esta forma igual se representa cuando hay periodicidad. ¿Ya? No necesariamente es al principio, ¿no? Podríamos tener un número en el cual, digamos, es 0, 5, 8, 4, y así cualquier número, y al final empiezan a aparecer puros números igualitos o dentro de un periodo, digamos, 12, 12, 12, 12, y así, hasta el infinito. Eso posteriormente tendríamos que representar, si es que queremos representar con una notación más sencilla de entender, 0,25, 84 y 12 y unas rayitas y, ¿no? Esas rayitas me dice que eso está repitiendo hasta el infinito de ese número. Bueno, otra característica también que podemos distinguir entre los números enteros y los racionales es que un número entero podemos representar como un número racional, ya en cualquier momento. Por ejemplo, aquí los que tenemos menos 3, menos 2, todo eso. Yo podría agarrar y representarlos. El menos 3 podría representarlos como menos 3 sobre 1.
estaba diciendo, ¿no? Podemos representar cualquier número entero como un número racional, ¿no? O fraccionado. Por ejemplo, el menos 3 lo podemos representar como 3 fracción 1. ¿No? 3 dividido entre 1 igual nos va a dar 3. 3. Por ejemplo, el 2. El 2 podríamos representar como su doble dividido entre 2. Si hacemos la operación, esto nos va a dar 2. Excepto el 0, ¿no? El 0, hagamos lo que hagamos, siempre va a ser 0. Por ejemplo, con el 3, podríamos hacer 9 dividido entre 3. Eso es igual a 3. Y entonces, por eso vemos ahí donde están los conjuntos en forma de redonditos, que dentro del redondo de los racionales están también todos los enteros, ¿no? Y ya de por sí, dentro de los enteros, como están los naturales, entonces también estos van a pertenecer al conjunto de los racionales. Los que podemos ver que están aparte son los irracionales, ¿no? Los irracionales no están conformados por ninguno de los otros conjuntos que estamos viendo aquí, entonces están aparte, separaditos. Pero todos esos conjuntos forman lo que significan los números reales. ¿Ya? No es el único conjunto, ¿no? De números. Después de este viene lo que significan los números complejos, los números imaginarios. Que son otro tipo de conjunto, ¿no? Que también tienen sus operaciones y todo. Pero bueno, no vamos a ver por ahora eso. Abajo vemos otra representación de una línea en la cual podemos también poder identificar mediante puntos cada uno de los números, ¿no? Ya sean números enteros, racionales, irracionales. Ya. A ver, veamos algunas propiedades de los números reales. Por ejemplo, la propiedad conmutativa, la tienen ahí, ¿no? A los números reales se denotan por la R, ¿no? Por la R. Igual una doble raya. Bueno, entonces la propiedad conmutativa, ¿qué nos dice? Bueno, ahí en la diapositiva y en la pantalla tiene la explicación, ¿no? Me dice que dentro de la suma o de la multiplicación, dentro de la suma y de la multiplicación, en el caso de la multiplicación me dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Es algo que ya deben conocer desde colegio. N veces han debido repetir. Y en la suma igual, ¿no? El orden de los sumandos no altera el resultado. Ya, entonces, no importa cómo yo escriba un poco más complejo, digamos, A más B, C. Esto sería igual a que haga C más B, ¿no? E inclusive dentro puedo igual conmutar A más B, en vez de que sea más B, sea C más B más A, ¿no? En el caso de la suma nunca va a cambiar. En el caso de la multiplicación, háganse cuenta que tenemos A por B
por C por D. Bueno, entonces si aplico la conmutación, podría tener C por D. Conmutación ahí, entre los paréntesis, por A por B. ¿No? Pero dentro de los paréntesis igual puedo conmutar. Voy a tener D por C por D por A. ¿No? Y así varias combinaciones conmutando. Entonces, una propiedad bastante importante de los números reales. La propiedad, la asociativa, nos dice. ¿Qué dice la asociativa? Si al primer número le agregamos la suma de los dos últimos, se obtiene el mismo resultado. Hay que sumar los dos primeros y luego adicionar el último. Y en el caso de la multiplicación, el lado derecho es más fácil de calcular, dice. Bueno, no nos da una definición. Pero viendo el uso de los paréntesis, podemos darnos cuenta que en el lado derecho lo que asocia son los segundos términos, ¿no? En el lado izquierdo está asociado a los primeros y el segundo está fuera del paréntesis. A ver si lo complicamos un poco. Por ejemplo, ahí podría ocurrir que yo pueda asociar otros elementos, ¿no? De los que estoy asociando en el primer paréntesis. Por ejemplo, podría el A dejarlo fuera y asociar los dos del medio. O podría dejar a B fuera y asociar los dos del medio. O los dos últimos. O en última instancia puedo agarrar y asociar de 3 en 3 también, ¿no? B más C, D. Y así otra serie de asociaciones más que podría realizar ahí. La multiplicación lo mismo, ¿no? Y así. Bueno, puedo asociar de 3 en 3 si quiero, ¿no? A ver, veamos otra propiedad. Elemento neutro. En la suma nos dice que 0 es el elemento neutro, ¿no? Entonces, A más 0 siempre va a ser A. Entonces, no importa lo que yo tenga como número, puede ser no solamente un número, no puede ser una operación, A más B, por ejemplo. B. Si en la suma le aumento 0, esto va a seguir siendo A más B. ¿No? Es el elemento neutro. En algunas civilizaciones no conocían el 0, ¿no? ¿Han leído un poco de historia? Había civilizaciones, inclusive la civilización quechua y Tiahuanacota, parece que no conocían el 0. No conocer el 0 para una civilización era bastante complicado. Porque las civilizaciones más avanzadas sí manejaban el 0, entonces eso les ha ayudado a que puedan desarrollar mejor su ciencia.
Entonces, el 0 es un elemento bastante importante, ¿no?, dentro de los números. En este caso, bueno, es como es nuestro elemento neutro para las sumas. Y para la multiplicación, nuestro elemento neutro es el 1, ¿no? Entonces, igual, inclusive podría tener aquí una operación desde esta. Menos b. Y lo multiplico al 1. Esto va a seguir siendo ¿ya? B. ¿Ya? Bueno, eso conocen. Ya, existencia del inverso. Inverso. Cuando hemos visto el conjunto de naturales, les he dicho que hay otro conjunto que son los naturales inversos, ¿no? Que en el caso de los enteros positivos van a ser los enteros negativos, ¿no? Entonces en la suma es eso lo que tenemos representado. Si tenemos un dato A que pertenece, por ejemplo, a los números naturales, el número inverso va a ser menos A. El inverso, en el caso de la suma, es el número que te elimina, te vuelve cero. Por eso ahí en la diapositiva tienen A más y entre paréntesis menos A igual a 0. ¿No? Entonces, dentro de lo que significa la matemática descriptiva, aquí todavía no se reconoce el negativo como resta, sino que el negativo es como una propiedad de ese número. Este número no puede existir sin este negativo. ¿Ya? Ya posteriormente, obviamente, ya con la matemática que conocemos, ese negativo se vuelve el símbolo para restar, ¿no? Pero dentro de la matemática descriptiva, no. Esta es una operación de suma en la cual se está sumando el inverso del número A. Y eso se vuelve cero. Y en el caso de la multiplicación, tendríamos elevado a menos 1, dice, ¿no? Igual, en el caso de la multiplicación, lo que ocurre es que tenemos el elemento contrario, digamos, al número, el cual se realiza una operación, la operación de multiplicación, y obtenemos el elemento neutro, ¿no? Que es el 1. Esto a la menos 1 es lo mismo que multiplicar por 1 sobre a, ¿no? Ya. Otra propiedad interesante es la distributiva. Si nosotros tenemos una operación de multiplicación, en este caso está representada por la A, ¿no? Y dentro tenemos una operación de suma, lo que va a ocurrir es que esto se distribuye, ¿no? A ambos miembros de la suma. Entonces, el primer numerador se vuelve
el multiplicando de A por B, y el segundo el multiplicando de A por C. Y ahí lo mismo podría ocurrir con operaciones más complejas. Por ejemplo, si A fuera, no sé, B menos, vamos a poner opción B más C. C. Lo único que tengo que hacer es distribuir todo esto a los sumandos. Voy a tener B más C, B, C, B, más C, con C. Entonces, distribuimos todo lo que significa esta operación entre los sumandos. Bueno, y hay varias propiedades más, ¿no? Las cuales posteriormente se vuelven elementos con los cuales nosotros podemos usarlos para demostrar otras propiedades, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, nos nombra la propiedad de la igualdad dentro de las diapositivas, ¿no? Si A es igual a B, se tiene que, para cualquier número real C, va a dar que A más C es igual a B más C. Dice que si A es igual a B, tiene que A más C más C. Esto, por ejemplo, se puede demostrar fácilmente, ¿no? Con la propiedad del inverso. Lo único que tendríamos que hacer es aumentar a ambos lados menos C. Menos C más C. Inverso de C, ¿no? Menos C más inverso de menos C. Bueno, y como ya sabemos de la propiedad de inverso, esto viene a ser 0. A más 0 0. De la propiedad del elemento neutro, sabemos que A más 0 siempre va a ser A. Lo mismo podría con B más 0. B más 0. B. Por lo tanto, ahí hay una igualdad, ¿no? A también sería igual a B. Con dos propiedades sencillas, pues se pueden llegar a demostrar otras propiedades.
Para el caso del A por C, igual, ¿no? Podemos demostrar esa igualdad. Entonces, A por C es igual a B por C. Tenemos que demostrar la igualdad de A es igual a B. A por C por el inverso de C. Y al otro lado igual. B por C por el inverso de C. Entonces, de las propiedades del inverso sabemos que C por el inverso de C en la multiplicación va a ser igual a 1. En el otro lado igual. Y de las propiedades del elemento neutro sabemos que A por 1 y B por 1. Sí. Por lo tanto, pero demostrado que A igual a C. ¿No? Sencillo, ¿no? Propiedades de cero multiplicación. También sabemos, ¿no?, que el A por 0 o cualquier número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. ¿Ya? A ver, ¿qué más nos dice ahí? Las propiedades de la igualdad y las diferentes a un producto igual a 0 son aplicadas para resolver ecuaciones, por ejemplo. Para encontrar las soluciones de la ecuación, ¿verdad?, han debido resolver ecuaciones lineales, ¿no? En el colegio. Bueno, en otras materias aquí no creo, ¿no? ¿Qué materias han pasado? Bueno, programación ya han pasado. Pero esa es ofimática. Pero programación todavía no pasó. ¿Cuántas materias han llevado? A dos, ¿no? Ustedes han empezado en agosto. Semestrales, sistemas, ¿no? ¿Qué materias supuestamente llevan en este nivel? ¿Saben? Seguramente van a llevar programación. Pero bueno, esto de la resolución de ecuaciones lineales han debido ver en colegio, ¿no? Han hecho un montón de resoluciones de ecuaciones lineales. Entonces, justamente la resolución de estas ecuaciones lineales viene de la propiedad de la multiplicación del cero, ¿no? Donde nos dice que, por ejemplo, ahí tienen x12, x menos 2, sí, entonces cuando hay que resolver este tipo de ecuaciones es sencillo, ¿no? Es como si tuviéramos dentro de la propiedad de la multiplicación A por B igual a 0. Entonces, si A por B es igual a 0, uno de esos dos elementos tiene que ser 0. O los dos tienen que ser 0. ¿No? De ahí es que nace que posteriormente para resolver la ecuación se los divide. Se dice x menos 2 igual a 0. Y de ahí sale un resultado, ¿no? Igual a 2. Y del otro, x menos 3 igual a 0. 3. Entonces, la ecuación tiene dos soluciones. X es igual a... Pero bueno, nace de esa propiedad, ¿no?
tenemos otro cuadrito donde hay varias otras propiedades, ¿no? Respecto al opuesto. Entonces, el opuesto de un número es el número multiplicado por valor negativo, ¿no? En este caso, la unidad 1, que es el número que lleva el signo negativo. Como sabemos que el 1 es el elemento neutro, entonces al llevar el signo negativo, lo único que va a hacer es cambiar de signo al número que tengamos almacenado en A. Luego, dentro de la multiplicación, el signo, si tenemos un elemento que es negativo, o sea, contrario a su positivo, y multiplicamos por cualquier otro número, ese signo de menos afecta a la multiplicación de ambos, o también se puede representar como la multiplicación del que tenía el signo por la multiplicación del otro elemento con el signo, ¿no? Ahí dice que el signo se mueve, dice, ¿no? Es una propiedad del opuesto de cualquier número dentro de la multiplicación. Luego, el producto de opuestos es el producto de los números, ¿no? Esto que sabemos de regla general, ¿no? De la multiplicación. Menos por menos nos va a dar más. Menos por más, menos. Más por menos, menos. Igual. Más por más, más. Y lo mismo, en la cuarta propiedad, menos por menos nos va a dar más, ¿no? O sea, dos veces estamos oponiendo al mismo número. El número A, primero tiene una oposición dentro de lo que significa el paréntesis, y posteriormente sacamos el opuesto de ese opuesto, que nos va a llevar al número original. Cuando tenemos operaciones de suma dentro de paréntesis afectado por un signo menos, que es el opuesto, va a ser igual a cambiar el signo de esos dos sumandos, ¿no? Menos A, menos B. Pasemos a otro tema. Hoy día sí vamos a ver prácticamente pura teoría y algunos ejemplos sencillos así ya. Mañana sí vamos a empezar a hacer ejercicios con todo lo que estamos viendo hoy día. Entonces mañana seguramente en algún momento les voy a dar, realicen este ejercicio. Obviamente yo primero voy a tener que realizar algunos, ¿no? Para darnos cuenta. Entonces eso va a ser evaluación diaria de lo que ya hemos avanzado. Entonces como ya tienen la teoría de todo lo que vamos a ir viendo, entonces mañana tienen que venir concentraditos, ¿no? De pasar ya sea las diapositivas o todo lo que les he puesto en referencias también, ¿no? Tenemos aquí el factorial de un número. Bueno, antes de ver el factorial, lo que significa en matemáticas, nosotros tenemos, digamos, generalmente representamos como X, ¿no? Cualquier valor. ¿Ya? Y cuando se realiza algún tipo de operación o procedimiento con este valor u otras variables, la llamamos función, ¿no es cierto? Función de X. ¿Ya? Entonces, una función son operaciones que transforman nuestra variable original en algún otro número. Eso han debido ver también, ¿no? Colegio. En este caso, el factorial que vamos a ver es una función que transforma nuestro número X en otro valor. Entonces, la función del factorial
¿Cómo se representa? Función X. Se representa mediante el número X y un signo de admiración cerrado. ¿Ya? ¿Y qué hace? ¿Cómo transforma esto a mi número? Lo que hace es que multiplica el número que tenga en X por el inmediato menor a ese número. Entonces, si tengo aquí un valor X factorial, para resolverlo tengo que multiplicar X por el inmediato inferior a este número. ¿Cuál va a ser el inmediato inferior? X menos 1. Y así tengo que ir multiplicando por el inmediato inferior al número anterior. Entonces, de X menos 1, su inmediato inferior sería X menos 2. El inmediato inferior de X menos 2 sería X menos 3. Y así hasta llegar a 1. ¿Ya? En 1 muere. Una vez que el inmediato inferior al anterior valor que tengamos sea 1, ahí acaba la multiplicación de factorial. Porque si llega hasta 0, todo sería 0, ¿no? Cualquier cosa multiplicado por 0 sería 0. Entonces llega hasta 1. ¿Qué? 6. 6 factorial. Empieza por el número inmediato anterior, 5. Y la función está dentro de lo que significan los números naturales, ¿no? No puedo realizarlos con los negativos. Aunque sí hay formas, pero es mediante matemática avanzada. Las fracciones igual. En este caso, este factorial es dentro de lo que significan los números naturales, ¿no? Entonces, obviamente, y bueno, y también el 0. Ahorita vamos a ver. Bueno, pero es 6. 6 por su inmediato anterior, ¿no? 5. Inmediato anterior después de 5, 4. 3, 2, hasta el 1. Entonces, la operación de eso, ¿cuánto sería? 6 por 5. 20. 320. Entonces, con la aplicación de mi función factorial, el 6 se ha transformado en 720, ¿cierto? El factorial de 0. Existe el factorial de 0. El factorial de 0 es 1. Eso es una constante, o sea, es una propiedad de la función factorial. Entonces, siempre que vean factorial de 0, eso significa 1. Ya no se necesita hacer ninguna operación. Y bueno, el factorial de 1, igual, ¿no? Porque menos de 1 ya no se puede multiplicar por nada. Generalmente, ¿dónde se utilizan los factoriales? Esto se utiliza en combinatoria, en permutación. ¿Han visto alguna vez materias de permutación? Donde, digamos, hay preguntas como, si tenemos 4 elementos, ¿de cuántas maneras se los puede combinar? ¿Se los puede ordenar? Ese tipo de preguntas. Ahí en las diapositivas, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Dice que Pepa ha sacado los 4 ases de una baraja, ¿no? Va a colocarlos en fila encima de la mesa. ¿De cuántas maneras distintas podría colocarlos? Bueno, en este problema nos están pidiendo lo que se llama una permutación. Y es que averigüemos todas las maneras posibles de las que 4 cartas se pueden organizar, ¿no? Teniendo en corte
teniendo en cuenta el orden en las que las colocamos. Si comenzamos haciendo todas las filas posibles, comenzando con el as de diamantes, podemos hacer 6 combinaciones. Bueno, en ese ejemplo tenemos 4 cartas, ¿no? Todos conocemos lo que son las cartas del juego, ¿no? De póker, de todo eso. Entonces, si tengo esos 4 ases y me preguntan cuántas son las posibles combinaciones, si yo voy haciendo, en el ejemplo, primero puedo tener, en ese ejemplo, lo que significa el rombo, luego el trébol,